En Jalapa, México, un matrimonio es brutalmente asesinado. El crimen del matrimonio Torres fue un hecho violento, bastante cruel. Los cuerpos de los finados son hallados en la cajuela de su propio automóvil. Yo pensaba que también mis papás iban a morir así, viejitos, grandes. Nunca en las manos de alguien que ni siquiera sabes en realidad el por qué hizo las cosas, y menos de una manera tan sangrienta. Uña y carne es la revelación de un escalofriante secreto. La ciudad de Jalapa es una ciudad muy hermosa, con una población aproximadamente arriba de los 500,000. Jalapa tiene uno de los índices más bajos de criminalidad entre todas las ciudades mexicanas. Sin embargo, los secuestros con fines de extorsión continúan siendo un problema delictivo muy serio. ¿Qué pasa? No, tranquilo. ¡Policía! El hijo de la familia Torres da aviso a el agente del Ministerio Público que en su domicilio entraron 3 personas encapuchadas. Oyó gritos como 5 o 6 minutos y después todo un silencio. Julián Torres, el menor de 3 hijos del matrimonio Torres, interpone una denuncia por el presunto secuestro de sus padres. Fue muy difícil en ese momento platicar con él porque estaba sumamente alterado. Era difícil sacarle las palabras. De inmediato, la policía implementa un operativo de búsqueda. Yo me enteré de lo sucedido ese día a las 3:30 de la mañana, 4. Me llegaron a tocar un tío mío, hermano de mi mamá, a la puerta de la casa y me dijo: Aide, acaban de secuestrar a tus papás y pues al parecer a tu hermano no le pasó nada. El señor Torres se había jubilado de su trabajo, un trabajo que había tenido por años. Se logró saber que por esa jubilación el señor Torres había obtenido como liquidación 2 millones de pesos. A raíz de la jubilación hubo un poco más de dinero y fue conforme ellos compraron propiedades para hacer un negocio como de bienes raíces. José Torres revende las casas que compra. En ocasiones concede facilidades de financiamiento a aquellos clientes que no pueden pagar al contado. Ellos jamás fueron ostentosos y mucho menos gente que le gustara presumir de lo que tenía, ¿no? Aide es hija del primer matrimonio de Margarita Hidalgo. Su padrastro, José Torres, también tiene otra hija de un matrimonio anterior. Él y mi mamá se conocieron cuando yo tenía 2 años y medio. Él fue el que me apoyó mucho con el estudio, él nos daba todo y nunca hizo diferencia entre que si su hija, si yo o si el hijo de ambos. Para los dos siempre fuimos los hijos los 3. Fundación General, buenos días. Hay un 38. Vámonos, 38. 2 horas y media después de haberse puesto en práctica el operativo, agentes policiales reportan el hallazgo del vehículo sustraído. Conforme va uno avanzando, se va uno acercando más al vehículo y se le aprecian unas manchas de sangre en las partes de afuera. Al abrir la cajuela, pues se encuentra que lamentablemente se encontraba ya sin vida los cuerpos de ambos semidesnudos.
con visibles huellas de mucha violencia. En Jalapa, México, el hijo de un matrimonio vinculado al negocio inmobiliario reporta el secuestro de sus padres. Luego de una intensa búsqueda, los cuerpos sin vida de José Torres y Margarita Hidalgo son hallados dentro de la cajuela de su propio automóvil. Una vez revisado el vehículo en la parte interior, se sacan unas bolsas que contienen ropas, algunas chanclas, una bolsa de mujer con objetos. Todo está manchado con sangre. Los cadáveres de ambos occisos son trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense. De acuerdo a las características que presentaban los cuerpos, tenían aproximadamente 12 horas de haber fallecido. A través del estudio de electrocirugía se establece como diagnóstico de muerte es un traumatismo cráneoencefálico severo. Esto quiere decir que se debió a los múltiples golpes contusos que recibieron en la cara posterior del cráneo. Que se trataba de personas dedicadas a su trabajo, honestas, sin ninguna mancha en su historial de carácter delictivo, y ahí estaba la encrucijada. Por las características del caso necesitábamos buscar indicios directamente en la casa para encontrar a los presuntos homicidas. Se dio cuenta que al parecer a simple vista no hay ninguna forzadura. Las partes bajas de la puerta y del portón no presentan huellas de algún artefacto, una palanca. Así es. Lo primero que verificamos fueron las puertas de acceso principal. Se verificó su estado de funcionamiento y que no presentara ningún daño de que hubiera sido forzada o de que se hubiera utilizado alguna ganzúa para poderla abrir. No encontramos absolutamente nada. En el segundo piso, al estar en la habitación del joven Torres, era un desorden por completo esa habitación. Estaban ahí tiradas las cintas plásticas con las que él refiere que había sido amarrado. Posteriormente subimos al tercer piso, que el tercer piso prácticamente era toda la recámara de la familia Torres. Al llegar a la recámara era impactante la violencia que había dentro de esa habitación, porque absolutamente eran unos lagos muy grandes, hemáticos, había coágulos inclusive. Los rastros de sangre comenzaban en la habitación matrimonial. Se extendían por el pasillo y las escaleras hasta llegar al garage, donde estaba estacionado el automóvil del matrimonio. Se pudo apreciar que los probables responsables quisieron limpiar las manchas hemáticas porque era un escurrimiento de todas las escaleras de la casa hasta la cochera. Si los perpetradores de un crimen han tratado de borrar las evidencias, la identificación de las mismas puede ser muy complicada. En primer lugar, porque es difícil o son difíciles de observar, de determinar. Y en segundo lugar, porque están degradadas, están contaminadas, están destruidas en parte. Y entonces eso complica mucho la investigación desde el punto de vista criminalístico. Servicios periciales levantó muchísimos indicios dentro de la casa, encontró huellas, encontró, embaló manchas hemáticas, así como también cabellos. El análisis que se llevó a cabo en los cabellos sigue los protocolos que seguimos para extracción del ADN. ¿Sí? Se observan al microscopio a ver si estos tienen bulbo o raíz, donde se obtiene el material genético. Al tiempo que esperan los resultados de las pruebas forenses, los investigadores analizan los posibles móviles del doble homicidio. Se tejieron varias hipótesis. Se trató simplemente de un robo, se trató de un secuestro. En la habitación del matrimonio Torres se encontró un maletín con muchísima documentación de esas casas y en su interior había muchos pagarés donde era evidente que el señor, eran varias las personas que le debían dinero.
José Torres y su esposa Margarita Hidalgo son asesinados en Jalapa, México. Los Oxisos tenían un negocio inmobiliario fundado con una inversión inicial de $200,000 que José recibió al jubilarse. La policía sospecha que el doble homicidio pudo haber sido un ajuste de cuentas, pero carece de pistas para sustentar su hipótesis. Se llegó a interrogar a varias personas que tenían que ver con él, tanto a nivel de trabajo como con la construcción de las casas, logrando comprobar con estas personas que tenían justificantes en los cuales acreditaban que si efectivamente le habían comprado una casa, pero estaban al corriente con sus pagos. En los laboratorios de servicios periciales, los expertos en genética forense llevan varios días cotejando las muestras de ADN extraídas de los bulbos de cabello encontrados en la vivienda del matrimonio Torres. Solamente se halló indicios biológicos de los propios cadáveres, es decir, se halló el perfil genético de la oxisa y así del señor también, ¿no?, del cadáver. Cuando la investigación se estanca, lo último que debe hacer el perito, lo último que debe hacer el experto es perder la esperanza. Lo más aconsejable en este caso es, en primer lugar, volver a revisar todos los datos que se tienen desde el principio. El estudio de las uñas de las víctimas pasa a ser la siguiente tarea de los peritos. Tomamos las uñas de la mano derecha de la víctima, hicimos una limpieza muy minuciosa y exhaustiva para recuperar la mayor cantidad de vestigios biológicos. Mientras Servicios Periciales analiza los restos orgánicos encontrados bajo las uñas de los Oxisos, el Ministerio Público abre una nueva línea de investigación. Ya le había dicho al otro señor, pues nada, estaba yo en mi cuarto. Julián Torres fue cambiando de actitud. En un principio se mostró muy cooperativo, posteriormente se notaba ya muy nervioso. Porque yo me levanté, cuando ya me pude levantar, voy al cuarto de mis papás y no estaban. Empecé a escuchar como muchos gritos. La actitud de Julián Torres durante el interrogatorio hace que los investigadores sospechen de su coartada. Sí, o sea, sí quería, pero no podía porque como estaba amarrado y entonces no podía y además no sé. En el lugar del hallazgo y de los hechos nos acompañó siempre el hijo de la familia, y su actitud que presentaba se encontraba en un estado con mucha falta de emoción, muy ecuánime. Se le fue comprobando que en todo momento mentía. Él rompe en llanto y manifiesta: voy a decir la verdad. En Jalapa, México, los cuerpos sin vida de José Torres y Margarita Hidalgo son hallados dentro de la cajuela de su propio automóvil. Durante los interrogatorios, el hijo de las víctimas deja entrever que sabe la verdad de lo sucedido. Pero antes de su confesión, pruebas de ADN pueden determinar si Julián asesinó a sus propios padres. En las uñas hallamos otra cosa distinta a la que estábamos obteniendo. Un perfil genético de un hombre que no era el esposo y que tampoco correspondía al hijo, que venía ya como sospechoso. Aunque científicamente se confirma que el hijo de las víctimas no es el asesino, en el interrogatorio final, Julián Torres revela cuál fue su participación e identifica a los autores materiales del múltiple homicidio. El joven Torres ya había premeditado esto con 3-4 meses de anticipación. Contrató los servicios de una persona de nombre Lucas, que conoció por su novia y que según se dedicaba a matar gente. Y habló con él y le ofreció 90,000 pesos a Lucas y a otros 2 compañeros de Lucas. Cuando a mí me dijeron fue tu hermano, yo no lo creía, yo soy muy sincera, no lo creía. Me dolió, me lastimó mucho, hirió mis sentimientos, pero no puedo desearle mal a mi hermano, no puedo. La Procuraduría procede al arresto de Lucas López, el sicario que Julián Torres contrató por $9,000 para asesinar a sus padres.
En este caso, al cotejar el ADN recuperado de las uñas de la mujer asesinada con el ADN de Lucas López, se encontró una compatibilidad exacta. Julián Torres confiesa haber planeado el asesinato de sus padres para quedarse con el dinero del negocio inmobiliario. Sí, ya vénganse por acá. Ok. ¿Se acuerdan de lo que quedábamos, todo el plan, todo perfecto? Él, para no estar ahí, lo que hace es salirse por debajo del portón, dejándolo abierto para que después pudiera él ingresar, y se aleja aproximadamente una distancia de unos 30 metros. Él se tapa los oídos y se voltea para otro lado, permitiendo que sucedieran los hechos. Cuando considera él que ya no hay movimiento en su casa, pasado aproximadamente unos 15 minutos, regresa nuevamente. ¿Sabes qué hacer, no? Sí, quédate tranquilo, esto está hecho, vamos. Apúrate tú, vigila ahí. Vamos, rápido, rápido. Tranquilo para que me pueda soltar. Sí, tranquilo, todo va a estar bien, vamos, apúrate. Ya está, vamos. Salen ellos con el vehículo, él toma un tiempo, también para él considerable, para quitarse las ligaduras y hacer la llamada de auxilio. Muchas veces yo lo he visitado en el penal donde está y le he preguntado, oye, ¿por qué lo hiciste? Él evade el tema. Demasiada tristeza. Esa tristeza nunca se va a acabar. Yo siempre que vengo y lloro con ella. Quisiera yo sentir sus brazos, oír sus palabras. Es difícil, muy difícil, aceptar las cosas que pasaron y que nos tienen vuelta de hoja. En fin. Julián Torres recibió una condena de 20 años de prisión. Por su parte, Lucas López fue sentenciado a 40 años. Los cómplices de Lucas aún se encuentran prófugos de la justicia mexicana. Con fines de extorsión, continúan siendo un problema delictivo muy serio. ¿Qué pasa? No, tranquilo. En Jalapa, México, un matrimonio es brutalmente asesinado. El crimen del matrimonio Torres fue un hecho violento. Bastante cruel. Los cuerpos de los finados son hallados en la cajuela de su propio automóvil. Yo pensaba que también mis papás iban a morir así, viejitos, grandes. Nunca en las manos de alguien que ni siquiera sabes en realidad el por qué hizo las cosas, y menos de una manera tan sangrienta. Uña y carne es la revelación de un escalofriante secreto. La ciudad de Jalapa es una ciudad muy hermosa, con una población aproximadamente arriba de los 500,000. Jalapa tiene uno de los índices más bajos de criminalidad entre todas las ciudades mexicanas. Sin embargo, los secuestros